La verdad es que no he pasado buena noche. No he pasado buena noche pensando en lo de Eden Hazard. La verdad es que no me lo esperaba, ¿eh? Espero que le vaya bien, pero ha sido un palo muy duro para este canal. Pero bueno, la vida sigue, la vida continúa y la obra también, así que vamos a comenzar la vuelta al mejor estadio del mundo. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal, bienvenidos y bienvenidas al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es miércoles 11 de octubre del 2023, vamos a dar la vuelta al mejor estadio del mundo. Agárrate a mi mano que si no te puedes llegar a perder, vamos. Bueno, si veis que en algún momento del vídeo se me cae alguna lagrimita, es porque sigo pensando en Eden Hazard. Sí, es que me ha fastidiado mucho. Pero bueno, le apoyaré allá a donde vaya, como el short que subí ayer. Bienvenidos un día más y bienvenidas un día más a mi canal. Estamos en el Estadio Santiago Bernabéu. Ayer la verdad es que nos descuadró un poco a todos. A ver, ahora. Ayer nos descuadró un poco a todos el que sacaran una de las 6 bandejas del césped retráctil a la losa del terreno de juego. Luego saldremos de dudas, a veces que en el día de hoy vemos claros avances y alguna solución a por qué han sacado esa bandeja del césped retráctil. Pero bueno, primero, no quiero hacer spoiler. Segundo, vamos a comenzar la vuelta. Aquí a la derecha tenemos la fachada sur. Poco a poco han ido colocando las lamas en la parte inferior de la fachada, en este caso la fachada sur. Ahí en este hueco falta por poner una lama. No sabemos si es que se ha roto, no sabemos si es que falta o es que si la siguen haciendo. En la parte superior de la fachada hemos visto estos días también cómo completaban esa parte inferior de las viseras con esas lamas de cierre, y vimos también cómo en la parte central de Concha Espina, más o menos por esta zona de aquí, cómo tenían acopiadas, almacenadas las diferentes lamas que van a subir a la zona de las viseras. Así que es posible que en estos días veamos cómo vuelven a colocar una grúa en esa ubicación. A la izquierda, pues también lo sabéis. Ahora vamos a ver el proceso de demolición de la plataforma que tenemos en Castellana. Ahí lo podemos ver, cómo siguen demoliendo tanto la parte de la plataforma como la parte de la base de hormigón de la grúa de torre que estaba ahí. Así que cuando pasemos por Castellana lo veremos mucho mejor. Y también tenemos movimiento, tenemos actuaciones, no un concierto, ni Alejandro Sanz ni Taylor Swift que vienen al Santiago Bernabéu, pero sí vemos al fondo movimiento en la parte central de la fachada, con la eliminación de esas antiguas lamas, esas lamas que no gustan al club, y por tanto esas nuevas ya totalmente reparadas y modificadas que están colocando también a medida que van quitando las antiguas. Así que ya sabes, dale a like, suscríbete, activa las notificaciones, que empezamos. Me imagino que tendréis muchas ganas de ver lo que está sucediendo en el interior. No os preocupéis, porque aparte del interior tenemos el exterior, que ayer no pasó realmente nada importante, pero bueno, siempre hay que darla de forma obligatoria. ¿Qué hace? Ah, es porque... Ah, para no quedar separado, vale, crack, que no sabía. Sí, verdad, sí, yo también he hecho eso muchas veces. Bueno, lo dicho, sé que el interior ahora mismo es lo más importante, pero hay que sacar también el exterior para ver si va ocurriendo cositas muy, pero que muy emocionantes. Bienvenidos y bienvenidas a una de mis oficinas. Vimos cómo traían este contenedor para la chatarra, para todos esos residuos que van formando de las demoliciones en toda esta zona. Ayer por la tarde no estaba y hoy por la mañana lo han vuelto a traer. Ahí al fondo vemos mucho mejor, más despejadito en toda esta zona, cómo siguen demoliendo, cómo siguen quitando ese hormigón de la base de hormigón, de esa base de la grúa torre, y esa plataforma que a día de hoy sí, siguen demoliendo. Ahí a la izquierda, sí, ahí al fondo a la izquierda vemos una plataforma. Creo que desde la parte de Castellana se va a ver mucho mejor, así que no voy a demorarme mucho en esta zona. Esquina de la Torre B, todo ese material para las nuevas estructuras, esas estructuras que irán colocando en toda esta zona para el acceso a los anillos inferiores de la Torre B, y en este caso al estadio para los eventos. Ahí al fondo mirad todas las estructuras que tenemos. Han traído más, ayer no teníamos tantas, ayer no había tantas.
Y bueno, pues las puertas de accesos, que es verdad que han colocado los banners, pero tienen que seguir con los remates finales. Aquí a la derecha, más material de sistema antiincendios, que si os acordáis, hace poco también trajeron material como este y lo dejaron en esta zona de aquí. Así que eso es lo que tenemos en la zona de Concha Espina. Vamos a ampliar un poquito. Ya sabéis que han estado picando y que están picando en el interior de esas estructuras, de esas puertas que tenemos en Concha Espina. Luego cuando accedamos lo veremos mucho mejor. Y ahí al fondo también vimos ayer esas lamas preparadas, listas, acopiadas para cuando coloquen la grúa, pues subirlas a la zona de las vísceras e instalarlas en la parte inferior como lamas de cierre. Así que seguimos avanzando, vamos hacia Castellana. Con la eliminación de la plataforma que tenemos en Castellana, más la colocación de esas nuevas lamas en la parte de la fachada, mirad cómo va quedando. Así es como está quedando la fachada oeste del Santiago Bernabéu, con esas nuevas lamas en esta parte central, y que, como podemos observar ahí al fondo, más cercano a la Torre C, tienen que seguir retirando esas lamas con mucha separación y colocando las nuevas. Ahora pasaremos por ahí. Así que, bueno, así va quedando la fachada. Veremos a ver si también recurren al cambio de lamas en la parte superior. Creo que no se ha comentado de que se vayan a cambiar las lamas en la parte superior. En esta zona no, porque no hay mucha separación, pero en la parte central sí. Ahí vemos la parte superior de la fachada. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Así que vamos para allá. Por cierto, me acabo de cruzar con un chaval de Londres que ve mis vídeos. No le he dicho nada de sacarle, se me ha olvidado. Así que si luego ves el vídeo, un saludo y un abrazo. Muchas gracias por ver mis vídeos. Mira, vamos a hacer un repaso de donde antes estaba la plataforma. Hoy ya poco a poco vemos el vacío que va dejando esa plataforma. Qué bien, ¿eh? Poco a poco ya se va acabando la remodelación. Poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel. Ahora mismo están trabajando en esta zona, que yo creo que queda como un sector, más o menos un sector. Pero bueno, ahí están con el oxicorte, picando, quitando el esqueleto de esa plataforma, y continuamos. Bueno, desde el montículo de Benassar se ve bastante bien, ¿eh? Mira lo que queda. Ya han quitado la parte del hormigón, y a la izquierda tenemos ahora mismo los trabajos de demolición de la plataforma, y ya podemos ver lo que queda muy poquito. Es decir, queda esta estructura nada más, esos 4 pilares y esas 1, 2, 3, 4 vigas. Bueno, ¿eh? Esta semana se lo ventilan. Así que dejamos el modo gran angular. Estoy observando allá al fondo, en la parte superior de la Torre C, que están colocando lamas de cierre, porque ese es el útil, que gracias a ese útil colocan las lamas de cierre. Ahora lo veremos. Primero con el 1, que en este caso es la zona de la fachada, esos cambios de lamas que está sufriendo esta parte del Santiago Bernabéu. Vamos a fijarnos si en este caso van a quitarlas. Tiene pinta que sí van a quitar. Sí, van a quitar la lama. Esas son las lamas que hay que retirar. Y a la derecha irán completando, pues es posible que ya en el día de mañana, este hueco con las nuevas, ya modificadas y reparadas. Bajamos un poquito la mirada. Ahí al fondo tenemos nuevas lamas. Es posible que sean esas lamas las que estábamos comentando, que empezarán a colocar, pues bueno, cuando terminen de quitar las que tienen que quitar. Como veis, siempre dejan un hueco. Debe ser para tener de referencia, ¿no? Para tener esa referencia de dónde se tienen que quitar esas lamas. Aunque bueno, se ve claramente, como la novia de Piqué, el ángulo que tiene una con el ángulo que tiene otra. Las de la derecha, el ángulo más abierto, y las de la izquierda mucho más cerrado. Pero bueno, vamos a continuar. Nos vamos hacia la parte norte de Castellana y la Torre C. Después de una temporada sin ver a las carteristas en esta boca de metro que tenemos en el Estadio Santiago Bernabéu, la zona de Castellana, ayer las volví a ver a eso de las 12 del mediodía. Me paré por aquí, me vieron, me conocen. Llevaba una temporada sin verlas, la verdad. Las vi, me vieron, hice como que estaba llamando por teléfono
Imagino que se creerían que estaba llamando a la policía. Una hizo como que me grababa, como siempre es el método que hacen para, pues bueno, contraatacar, ¿no? Como para decir, este chico me está acosando, me está intimidando o algo de eso. Y avisó a las demás, que había como 2 o 3 más, avisó a las demás y cogieron el caminito hacia el interior de la boca de metro y se fueron. La verdad es que no me gustó mucho, porque yo pensaba que las había intimidado y no iban a volver más, pero bueno, debe ser que no las he intimidado demasiado. Había una chica que estaban con ellas, digo, bueno, voy a esperar a que se vayan y hablo con la chica a ver si le falta cualquier cosa. Se lo dije, digo, oye, digo, ¿te falta algo en el bolso? Eso siempre con la distancia correspondiente. A mí me pondría muy nervioso que alguien se acercase y me dijese eso y claro, pues por ejemplo estuviese a menos de 1 metro de distancia. Le dije que si le faltaba algo en el bolso, algo en los bolsillos y demás, que lo comprobase todo y que si le faltaba algo, que habían sido esas chicas con la carpeta azul. Antes de que se fuese a casa donde tuviese que ir, pues que comprobase todo. ¡Ay, no me digas, de verdad! Nada, comprobó todo y debe ser que a esa chica pues no pudieron robarla nada. Pero bueno, os estoy dando un sermón, esto es un monólogo, así que continuamos con las obras. Más que nada, pues bueno, quería contar esta anécdota que, bueno, siempre cuento algunas y que a muchos y muchas de vosotros y de vosotras os gusta, así que quería contarla. Aquí tenemos la fachada oeste del Santiago Bernabéu, hoy 11 de octubre del 2023. Ahí vemos cómo de frente se siguen produciendo y ejecutando esos trabajos de cambio de lamas, esas antiguas por las nuevas, ese cambio de separación para que no se vea tanto el interior desde el exterior. Aquí a la izquierda tenemos la grúa de Aguilar. Debe ser que esta grúa pues la van reubicando a medida de los trabajos que se vayan produciendo en diferentes partes. Aquí van a subir lamas. Imagino que cuando terminen de subir las lamas en la parte superior de la torre C, llevarán esa grúa hacia la zona del fondo sur para seguir con las lamas de cierre en la parte de las viseras. Así que nada, desde aquí pues mira, a lo mejor se ve muy bien la parte de la plataforma. Sí, bueno, no se ve muy bien, pero se puede ver. Eso es lo que queda. Eso es lo poquito que queda. Uy, 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 qué peligro con la llama. Bueno, dejamos el modo gran angular. Voy a ver si tenemos novedades en las puertas de acceso. Vamos a ampliar igualmente para que lo veáis. Ahí vemos las nuevas pantallas, los nuevos banners informativos. Vimos cómo ya colocaban los de la parte central, ya totalmente operativos. Ahí están trabajando entre pantalla y pantalla. Imagino que estarán colocando los perfiles, como han colocado también en esas que tenemos a la izquierda. Y estas puertas, de momento, pues no sufren ninguna novedad, siguen igual que ayer. Y luego veremos cuando accedamos al interior toda esa parte desde los anillos inferiores de la torre B. Y desde aquí, pues, otra imagen de la demolición de la plataforma. Así que continuamos, seguimos hacia el fondo norte. Os cuento lo de las carteristas para que si pasáis por aquí pues tengáis mucho cuidado. Bueno, pues estamos en la esquina de la torre C y dejamos atrás la parte de la fachada y la zona de Castellana. Y lo que decíamos antes, ahí vemos cómo van a empezar a colocar, bueno, van a reanudar los trabajos de colocación e instalación de esas lamas de cierre en la parte inferior de las viseras, en este caso en la visera del lateral oeste. Vimos en esta zona, en esta parte curva de la torre, en la parte superior, cómo habían colocado pues estas 6 lamas en la zona de las viseras, pero de momento no han continuado en toda esa zona. Lo que sí están haciendo es colocar en esta parte de ahí para continuar con la zona oeste. Vamos a ver cómo llega. Ahí vemos, como siempre, tienen una cuerda para ayudar en la maniobra, reconducir el material, en este caso el útil con la lama, y ya llevarla hasta su posición. Su posición, me refiero todo separado, su posición, no la palabra suposición. Así que dejamos atrás el lateral oeste, Castellana, y nos vamos hacia el fondo norte. Hemos visto estos días cómo colocaban estas nuevas estructuras para las puertas de accesos aquí en la esquina de la torre C.
Ahí podemos ver cómo siguen colocando más vigas y poco a poco irán cerrando toda esa parte de ahí, que la verdad es que ya hay muchas ganas también de que cierren toda esa parte. También vimos ayer en esta zona de aquí, en el suelo, esas lamas de cierre que van a colocar y que están colocando en la parte superior de la fachada, en la zona de las viseras. Aquí tenemos el Fondo Norte y Rafael Salgado. Ahí tenemos uno de los huecos que han ido dejando con la eliminación de esas lamas para trabajar en esa guía vertical. Han ido retirando los nexos, han ido retirando las plétinas y lo que hay que retirar también son las palomas, que acaba de entrar al Santiago Bernabéu totalmente gratis. Hoy no tenemos trabajos en la zona, debe ser que lo que dijimos ayer, básicamente tenían que trabajar en los sistemas de anclaje para la piel envolvente y bueno, pues así es como está la guía vertical. Imagino que ahora ya trabajos de soldadura y a volver a colocar de nuevo las lamas. Aquí podemos observar cómo han ido colocando también los diferentes banners, esas pantallas informativas que van a estar en las puertas de accesos del nuevo Bernabéu, y ahí tenemos la parte más cercana a la esquina de la Torre C que han colocado en estas últimas semanas. Hoy no me puedo parar en la parte central de Rafael Salgado, enfrente del José Luis, porque tienen la música a tope, los pedazos de cracks que están remodelando las terrazas del José Luis, así que me bloquean el vídeo. Seguimos, continuamos, además no hay nada, contenedores ahí en el centro, y la parte donde podemos ver algo es aquí en la esquina de la Torre D, que vimos cómo montaban de nuevo una grúa aquí para colocar todas esas piezas que han traído y que vimos cómo traían gracias a ese pedazo de tráiler. Ahora que no hay mucho tráfico aquí, vamos a asomarnos. Ahí, esas son las piezas que comento, que parece que han ido colocando e instalando una a una, porque veo... Ah, es que están aquí. Joder. Si es un perro me come. Es que están aquí. Bueno, poco a poco las irán colocando. Alguien, uno de vosotros, me comentó que es posible que esas piezas sean para la estructura y el soporte de los nuevos altavoces, el sistema de sonido que va a haber en el interior, pero no lo veo muy factible que sea para eso, la verdad. Así que nada, poca novedad en el Fondo Norte, seguimos avanzando y entramos oficialmente en el lateral este y Padre Damián. Estas nuevas estructuras que deberían avanzar aprovechando ahora el parón que tenemos hasta el 5 de noviembre y que de momento pues llevamos 3 días de semana, lunes, martes y miércoles, y aún no vemos grandes novedades y grandes avances. Tienen que empezar a colocar esas pantallas informativas. Ya sabéis que el lateral este es una de las zonas más retrasadas en esos sentidos, en ese trabajo que tienen que realizar. Ahí podemos observar cómo han ido colocando las hojas en vertical en la parte superior y en la parte inferior, pero de momento pues no se ha producido la colocación e instalación de esas pantallas LED. Lo que sí hemos visto estos días, cómo seguían hormigonando el suelo, el futuro suelo de Padre Damián. Aquí a la derecha tenemos la hormigonera, y si ampliamos y si los coches nos dejan, podemos ver ahí al fondo cómo están hormigonando. Mientras que uno hormigona, otro fratasa, e imagino también que estarán con la porra, ¿no? Con el vibrador neumático para eliminar todo ese oxígeno de cuando están hormigonando. Toda esta parte de aquí la están hormigonando. También hemos visto estos días, más concretamente en el día de ayer, cómo echaban toda esa tierra a toda esta zona de Padre Damián, compactando con diferentes máquinas, diferentes pisones, rodillos compactadores, y también moviendo la tierra con diferentes máquinas, en este caso mini cargadoras con su pala. Ahí podemos ver todo el montón que han creado en toda esa zona. Los asientos de granito que han ido colocando también, ahí lo podemos ver en esta nueva acera de Padre Damián. Vamos a ir moviéndonos poco a poco, y ahora mismo el foco, el epicentro de trabajo está en esta parte de aquí, donde están creando nuevos petos, parece. Bueno, pues aquí tenemos la fachada este del Santiago Bernabéu. Observo que en la parte inferior aún no han colocado esas lamas,
Ya sabéis que están colocados los nexos y por lo tanto en cualquier momento pueden ya empezar a colocar las lamas. Y también aprovecho para desplazarme un poquito más hacia la izquierda para ver si podemos observar esa zona donde están hormigonando y que no esté en medio la valla, pero no alcanzamos a verlo. Está ahí al fondo y están las vallas justo en medio, pero bueno, nos podemos hacer una idea de los trabajos que están realizando. Así que dale a like y suscríbete porque seguimos, continuamos, vamos hacia la Plaza de Sagrados Corazones. Me paro en esta localización porque quiero que veáis la parte superior de la Torre A, donde hemos visto estos días cómo colocaban las lamas de cierre en la parte inferior de las viseras, y también hemos visto cómo colocaban las lamas en su zona correspondiente en las zonas de viseras de la Torre A. Ahí podemos ver esas lamas de cierre, que ahora veréis cómo está un trabajador pues intentando acoplar cada una de ellas para dejarla ya en su posición definitiva. Ahí lo podemos ver. A partir de ahí hacia la derecha ya podemos ver las lamas completamente alineadas y en su posición. En el día de ayer vimos cómo picaban en toda esta zona. Hoy parece que ya han recogido todo ese escombro y hasta incluso parece que ya han echado hormigón en la zona. No se ve muy bien porque está la valla. Y aquí estamos un día más en Plaza de Sagrados Corazones. Ahí al fondo ahora veremos también todas esas losas de granito que han ido colocando para el suelo de la plaza. Ahí lo podemos ver. Y al fondo también tenemos esos paneles de pladur que irán colocando en el interior. Toda esta zona de aquí, pues como podemos observar, ya está totalmente vacía. Han colocado las vallas para que nadie pueda pasar por ahí y pueda alterar el orden. Así que continuamos. Estoy viendo allí, a ver, nada. Iba a decir, ahí hay trabajadores, parece que siguen colocando el suelo, pero toda esa parte de ahí ya han colocado el suelo de granito. Ya lo vimos hace tiempo. Bueno, seguimos avanzando hacia el fondo sur. Estaba yo pensando en mi cabeza, digo, no sé qué fecha he dicho al comenzar el vídeo. Hoy es 10, 11, sí, hoy es 11, no me he equivocado. Hoy es 11 de octubre del 2023. Vamos dejando atrás la Plaza de Sagrados Corazones, también el lateral este. Vamos a ver qué tenemos en el fondo sur y Concha Espina. Bueno, pues tres cositas en esta zona de aquí. Observo que en la parte superior siguen colocando lamas. En la zona de las viseras también veo que la guía vertical que tenemos a la izquierda siguen trabajando en ella, imagino que preparando la colocación de esos nexos y esas pestañas. Y también veo desde aquí que están empezando a colocar todo ese material previo, los anillos inferiores de la Torre A, para taparla, para cubrirla, como han hecho en la Torre D, Torre B y Torre C. Vamos a ampliar un poquito, ahí podemos ver cómo están colocando ese material para luego poder colocar las lamas en vertical. Así que muy buenas noticias que tenemos en esta zona de aquí, que por fin empezamos a ver algo de avances, ¿no? En este hueco que tenemos también aquí están picando en el interior. No sé muy bien, pero están picando ahí en el interior y por lo tanto están sacando chatarra y escombro que lo están depositando en este contenedor que tenemos justo a la izquierda. Ahí al fondo tenemos esas lamas para la parte inferior de las viseras del fondo sur. Ahí al fondo también vemos las nuevas entradas para el nuevo Bernabéu, con la colocación de esos banners, esas pantallas informativas. Vamos a hacer un recorrido de izquierda a derecha para que veáis toda esta zona, que no se nos olvide, donde podemos ver que no presenta novedades respecto al día de ayer. Dejamos el modo gran angular, subimos un poquito también la mirada para ver la zona de las viseras, donde tienen que seguir colocando esas lamas de cierre en toda esta zona. Así que con esto y un bizcocho me despido del exterior y luego nos vemos en el interior. Dale a like y suscríbete si te ha gustado el vídeo y activa las notificaciones. Nos vemos ahora.